Noticia ya conocido por todos y por todas. En el Congreso hoy se va a discutir la emergencia alimentaria. Seguramente se va a avanzar en el Congreso en un acuerdo que ya existe entre el gobierno y la oposición. Todos sabemos que no solo hay hambre en la Argentina, sino que además algunos quieren instalar un nuevo criterio del hambre. Lo detallaban Víctor Hugo y Gustavo con cada una de las voces de los ministros que expresaron su mirada. Estos nuevos intelectuales del hambre que opinan desde los ministerios y que exigen. Che, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hambre? Parece que es la pregunta del momento. Como con la pobreza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Que los pobres digan qué tan pobres son. No me puedo olvidar de Fraga ni de esa frase. Qué particularidad que tiene el modelo de empujarte a los lobos y luego negarte que son lobos. O que vos le des, mientras evitás las mordidas, que le des el argumento por qué son lobos y no son perros o gatos. El pobre no solo debe soportar lo que significa ser pobre, sino que debe explicárselo a quienes lo empujan a esa situación de pobreza. Y lo mismo pasa con el hambre. Lo mismo pasa con la emergencia alimentaria. Lo escuchábamos hace un ratito a Pablo Abelluto. La emergencia alimentaria es un eslogan y reclamó que alguien le diga exactamente qué es la emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente?, dijo Abelluto. ¿Qué quiere decir?, se preguntaba. ¿Que hay que repartirles comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Grabois? Bueno, sí, Abelluto, entre otras cosas, sí. ¿Por qué? Porque si son los movimientos sociales los que vienen a cubrir un vacío que el Estado deja, entonces le tiene que dar plata a los movimientos sociales. No tiene opción. Hay palabras de las que cuesta comprender su concepto si no se viven. El hambre es una de ellas, porque es vivencial. Quienes nunca pasamos hambre, podemos ser empáticos y podemos ponernos en el lugar del otro, pero nunca podremos explicar de qué se trata profundamente. Luego aparece Patricia Bullrich, la despreciable Patricia Bullrich, que niega el hambre. Yo no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer. Si pasa hambre, tiene comedores y una cantidad de lugares donde ir y no pasar hambre. Hay que explicarle a la ministra que nadie merece ir a un comedor. No nos merecemos los argentinos y las argentinas comer en un comedor. El pueblo quiere comer en su casa, en la mesa familiar, y comer lo que quiere con quienes quiera. ¿Por qué tenemos que ir a un comedor si no teníamos ese país? Y no es Bullrich precisamente quien puede decirnos dónde comer, cuándo comer y qué comer. Cuando se hace de la excepción una regla, estamos en un problema. Y Bullrich, en sus palabras, hace de los comedores una regla, cuando en realidad son la excepción ante el vacío del Estado. La derecha institucionaliza la solidaridad, que siempre es para celebrar porque nace a partir de la necesidad del otro, pero el Estado no debe institucionalizarla. El Estado debe generar las condiciones para que los espacios solidarios cada vez sean menos a partir de que no existe la necesidad. Finocchiaro, aunque no uno de los grandes milagros de la Argentina, ministro de Educación. No debería hacerse política con el hambre. El nivel de ignorancia de Finocchiaro, la verdad, el hambre es política, pura política. Porque una política es la que define que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Porque es política la economía que transfieren recursos de los bolsillos del trabajador a las cuentas offshore. Porque es política que un ministro de Economía como Duhovne en 48 horas haga 27 millones de pesos y al mismo tiempo negar la emergencia alimentaria. Porque el pobre es un ser político y el rico es un ser político, porque se han constituido a partir de la política y de las decisiones de la política. Qué ignorancia la del ministro de Educación. Niego tu derecho, niego las consecuencias de la privación de ese derecho, niego el hambre, pongo en discusión su concepto, y si pese a todo esto seguís reclamando, entonces voy y te reprimo. No sé por qué me acordé de Macri mandándonos a dormir, y de ahí a Fernández diciendo que evitemos estar en las calles. Con todo cariño, ¿por qué no se dedica cada uno a hacer lo que tiene que hacer? Que Macri gobierne, se haga cargo de este desastre, que Fernández hable del país que quiere y qué propuestas tiene, y que el pueblo salga a defender sus derechos y a reclamar lo que le han quitado.
Señores, esto es política, esto es lucha de poderes y de intereses, y acá se está peleando por un interés supremo, el de alimentarse. Estamos hablando de hambre, no estamos reclamando fútbol para todos. Entonces los tiempos de la política, los análisis de los políticos y sus comentarios deben estar al ritmo de quien necesita. Porque teorizar es divino, cuando el hambre lo pasa a otro. Y me incluyo, Teorizar ahora, en esta columna, en este editorial, es divino cuando el hambre lo pasa a otro. Es cierto, como dice Fernández, que hay que ser prudentes, porque sabe, tanto él como nosotros, que los muertos siempre los pone el pueblo. Y ese es el riesgo, y eso es lo que hay que evitar. No es necesario el silencio. Miren a dónde ha llegado la Argentina, miren lo que estamos discutiendo hoy, entre comer y no comer, entre expresarse y no expresarse, entre la libertad o no. Este fue y este es el gobierno de Cambiemos, que por suerte se está terminando. La columna de Fernando Borroni. Y después está Dietrich. Sí. Dietrich ese es el rapado o pelado, no sé, que apareció con una bicicleta y un gorro, naturalmente, porque es un tipo que cumple casco, las reglas como corresponde. Claro, él da un ejemplo a la sociedad. Viene en bicicleta por la bicisenda que él construyó, que para mí es un mamarracho, aunque el que anda en bicicleta los fines de semana paseando dice quedó preciosa. Eso sí, casi nunca van estrictamente por la bicisenda, sino que se corren a la calle, a la vereda, y es un pandemonium en muchas ocasiones. Bueno, él apareció con el casco que correspondía, porque el tipo te da el ejemplo de cómo hay que ser en la vida. Y en medio de todas las cámaras de televisión, como en una llegada de una vuelta ciclista, cuando el público se cierra sobre la llegada porque quiere ver de cerca el embalaje, se tiró entre las cámaras para mostrar lo gauchito, lo cumplidor, lo serio, lo luchador que desde el neoliberalismo es por la felicidad de la gente. Así se presentó al hotel donde el rey de España, otro para darle de comer aparte en esta historia del mundo, hay que ver nada más la película El silencio de otros, no se la pierdan, sobre la lucha enorme de las víctimas tardías del franquismo, con el Chato Galante, con Carlos Eslepoy, por mencionar a algunos de ellos, Carlos Eslepoy, un gran argentino en tanto luchador. Y el tipo llegaba a ver al rey con ese casco. Ahora el sindicato lo denuncia penalmente a él y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de 7 corredores viales, que significó para la gente de Macri, qué sé yo, y Calcaterra, un negocito creo que de 27.000 millones de pesos. Chiquito. De hecho, el primer conteo. Como con los votos, vos tenés que hacer un nuevo conteo y por ahí los tipos llegan a muchísimo más todavía. Resulta que tenían una fecha final para terminar, que era en abril del 2017. En ese momento tenían que llamar a una nueva licitación. Iguacel, ¿qué hizo? Armó una resolución, extendió los plazos sin ningún tipo de licitación, omitió un decreto que ordenaba precisamente que esos corredores tenían que volver a licitarse. Supuestamente esa resolución de Iguacel era a referéndum del Poder Ejecutivo, y todo giraba al Ministerio de Transporte. Bueno, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar, porque Iguacel le dijo, me dijo Mauricio que me mandaras esto rápido, porque tenemos que hacerlo ahora en estos días de abril, porque si no van a aparecer pidiendo una licitación, y acá tenemos un año y pico más y podemos hacer un flor de negocio, por lo menos para Mauricio, y el rebote para todos nosotros, bandidos, ladrones, sinvergüenzas. Esos son. Y además, y esto es lo que yo me permito que más me aflija o más me indigne, porque me puedo dar ese lujo, porque como todos los días, a diferencia de la gente que está en la avenida 9 de Julio, me indignan con semejante actitud cínica. Archivo Dietrich, en un reportaje y en una sola respuesta, pidió perdón más veces que Mirta Legrand en el último año, por todo lo que habían hecho mal. Y cuando termina dice, ¿qué somos? ¿Tarados? Bueno, Dietrich. Fuimos muy optimistas en el proceso de desinflación de Argentina, sí. ¿Nos equivocamos en el proceso como iba a ser? Sí. El impacto que tuvo la salida del cepo en su momento, el tema de las tarifas, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía, sí. ¿Cambiaron un montón de factores externos que explican todo esto? Sí. ¿Cometimos errores? Sí, cometimos errores. ¿Somos unos tarados? Yo creo que no. Sí, tiene 4 patas, mueve la cola,
y ladra y sí, es perro, así que está bien. No, uno no se equivoca. Tengo que reconocer que soy tarado y medio. Fuimos muy optimistas, sí. Nos equivocamos en el proceso como iba a ser, sí. El impacto que tuvo la salida del cepo en su momento, el tema de las tarifas, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía, sí. ¿Cambiaron un montón de factores externos que explican todo esto? Sí. ¿Cometimos errores? Sí. Sí cometimos errores. Sí, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra y sí, es perro, así que está bien. No, uno no se equivoca. ¿Somos unos tarados? Y sí, es perro. Yo creo que no. Tengo que reconocer Algo del pan. Y ayer decíamos que esta decisión que ha tomado Molinos Cañuelas de emitir facturas en dólares según la cotización del Banco Nación había puesto en pie de guerra a la Federación Argentina de Industrias del Pan, porque planteaban que de esta forma seguramente van a estar vendiendo la semana que viene a 120 el kilo. Quieren una reunión urgente con SICA y a ver si el Estado, por primera vez en 4 años, tercia entre las partes en un cierto estado de justicia y dice, por lo menos hasta que nos vayamos que queden 100, 90, depende los precios, capital más barato con urbano más caro, pero que no llegue a 120. Le quiero pedir al equipo de producción, me quedó un papelito suelto. Ajá. Estoy hablando a Paula Orman, Sí. de Esteban Bullrich de ayer. De estas cosas, porque con lo de Iguacel me quedé feliz de escucharlo, el tipo con lo de los 3 chanchitos y lo de Dietrich contando todo el desastre que habían hecho Son filósofos. y preguntándose cómo fue. Son y bueno, el asunto era que el mejor ejemplo era cómo hacemos la casa, de barro, con cimiento. Entonces, bueno, esto lleva tiempo. Pero después cuando se acusa de todo, dice, somos tarados. esa es otra, no, ¿no? le erramos Ese esto, le Dietrich. erramos al otro, le erramos al otro. Claro. le erramos- Lo somos de tarados, no Bullrich. parece. Lo de Bullrich de ayer, a mí me gustaría escucharlo de nuevo, cuando dice que pusieron tanto el foco en la orilla. En la orilla, Sí, Siempre siguiendo la idea Sí. de Macri de que hay que cruzar el río. Sí. Como tenemos 1 minuto y pico antes de las noticias, a ver si lo escuchamos a Bullrich y nos damos ese gusto. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo le dijimos, ¿qué quiere ahora decir perdimos pará. contacto? Porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Pues está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Es increíble. Este tipo fue ministro de Educación, Sí, claro. creo que es senador. Lamentablemente, sí. Siempre pregúntense, además de reírse ahora que estamos aliviados y los tipos parecería que se van, salvo una cosa, ¿cómo se da lo contrario, lo opuesto a milagro? Salvo que ocurra una cosa de esas, Catástrofe. los tipos se van. Imagínense fumarse a Bullrich y estas declaraciones, pensando que estos tipos podrían haber seguido, ¿no? Fuimos muy optimistas en el proceso de desinflación de Argentina, sí. Nos equivocamos en el proceso como iba a ser, sí. El impacto que tuvo la salida del cepo en su momento, el tema de las tarifas, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía, sí. ¿Cambiaron un montón de factores externos que explican todo esto? Sí. ¿Cometimos errores? Sí, cometimos errores. ¿Somos unos tarados? Yo creo que no. Sí, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra y sí, es perro, así que está bien. No, uno no se equivoca. Tengo que reconocer que soy tarado y medio. Fuimos muy optimistas, sí. Nos equivocamos en el proceso como iba a ser, sí. El impacto que tuvo la salida del cepo en su momento, el tema de las tarifas, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía, sí.